Tengo una pregunta, Rolando. ¿Puedo? Sí, claro, claro. Sé que Rolando va a decir, no puedes hacer esa pregunta porque si no el libro, ¿verdad? No lo vas a comprar o no lo vas a leer, pero tengo que hacerla. ¿Cómo termina? El final. Bueno, quizás no me importa tanto el final, aunque sí me importa, pero lo que me pregunto, ¿llegó él a sentirse feliz a causa de ese... No, realmente él escoge el camino porque considera esto filosóficamente, como dice, tanto ese enfoque poético que él quiere lo ve anulado, o sea, la poesía le anula a la poesía ¿cómo se dice? Anular la filosofía. ¿Qué pasa? En vez de predominar la razón, predomina en la emoción, el mundo subjetivo. Al predominar el mundo subjetivo, se queda en un mundo subjetivo. Pero fue la decisión que él tomó. Él llega simplemente a un lugar a esperar la muerte en Cuba, tranquilito, aislado de todo, porque nada de lo que le rodea le interesa. Él está en un segundo exilio, un exilio interno. Anastasio Dueñas. ¿Ves la entrevista, la última entrevista que se la hice yo? Él puede responder a esa pregunta de una manera más personal. Que está grabado. ¿Por qué no lo dice? Está aquí. No, porque yo quiero que lo compren. Que compren. ¿Qué necesita la tuya? Sí, ¿verdad? Qué cosa tan grande. Bueno, yo no quiero decir mucho más, excepto pedirle disculpas delante de todos ustedes a dos colaboradores que están aquí. Son la doctora Yara González Montes y el doctor Matías Montes Huidobro, quienes tienen trabajos muy importantes en y que yo ni siquiera mencioné. Y por supuesto yo acudo a la bondad de ellos y de nuestra amistad para que me disculpen, porque por supuesto fue un absoluto... El apuntador. El apuntador. No, sí, exactamente, sí. Entonces, pues simplemente quiero invitarlos a que realmente compren el dossier. De hecho, lo tenemos en un precio reducido porque como nosotros lo trajimos, pues entonces le tienen un buen descuento. Así es que, por favor, eso es lo que podemos pasar a hacer ahora en el tiempo que nos queda. Luego tendremos justamente la presentación sobre dramaturgia cubana que nos va a hacer el ilustre profesor Matías Montes Huidobro. Bordado estaba levantando la mano y ya le digo que no, porque si no después no empezamos. Sí, por supuesto. Estamos posmodernos. Pero esta presentación tiene como 20 minutos más que pueden Sí, hacer preguntas. bueno, pueden hacer preguntas, pero sería bueno que también aquí tenemos la revista que pudieran... Abordado hay que dejarlo hablar, no, ya lo dejé hablar. Hay una cosa que quiero Sí. quiero añadir que porque cuando yo te dije que yo de esa novela también escribí, porque como les he dicho, submissive en el sentido de que para todo lo que hacía él, pues yo escribía. Entonces, y es que yo tengo mi propio dossier. Lo que estoy planeando es precisamente juntar mis artículos sobre Matías, sobre Julio Mata, sobre toda la gente y ver cómo lo arreglo para poderse publicar, y ya lo he comentado con Matías, porque vale la pena, yo creo, es parte de la cultura cubana y de muchas otras cosas que pasan en Miami, que son además de cubana, latinoamericana, pero que pasaban en La Habana, porque yo siempre iba a lo que fue después la Casa de las Américas. En ese lugar estaba la UNESCO, iba la gente de distintos países. La Habana era una ciudad cosmopolita que reunía a los argentinos que se iban del peronismo, a los chilenos, a quien sea. Estaban allí todas las naciones y entonces por eso es que teníamos ese teatro y esas cosas, porque estaban muy fusionados con muchos países. Y yo estoy viendo que en Miami, gracias a Dios, ha sucedido también. Así que... Bueno, pues anímense a hacer preguntas o comentarios, porque no son solamente preguntas. Y también, en la medida en que hagan eso, por favor, acérquense y pueden adquirir la revista. Esta no, que esta es la mía. Ya yo te di una, así es que te estás apropiando de... Así. Sí, no, ya Julio no. Bueno, por ejemplo, no, sí les puedo cobrar, lo que pasa es que decidí no hacerlo.
Julio, ¿cómo se llama? De hecho, aquí aparecen unos poemas de un libro. Como decía Hielo, Julio empezó, quizás como empezamos todos, a escribir poesía. Y no digo esto en desmérito de la poesía, sino que precisamente como se trata de un género en el cual uno expresa, por lo general, emociones profundas, etcétera. Cuando uno es adolescente, que es cuando uno generalmente empieza a escribir poesía, pues lo hace por esa vía. Pero Julio, aunque él en la entrevista me declara que no, que ya él no había escrito más poesía, en realidad después aparecieron unos poemas de un libro inédito y hay una selección de estos poemas incluidos aquí. Hay un trabajo también sobre la poesía de él y bueno, están todos los trabajos. Yara, por ejemplo, aborda el tema de su último libro de cuentos en particular. Matías habla sobre el grotesco, ¿no? En el teatro de Matt. No, ya él no puede escribir, está muy viejito, está enfermo. Julio está enfermo, está en un home, ¿no? En un asilo y yo lo he ido a ver un par de veces y cada vez que he ido pues se anima muchísimo y quería venir a esto, pero realmente la realidad de su situación se lo impide porque apenas... También Julio está físicamente muy débil. Pero su mente está muy clara, sí. Tan clara como para decirme en la entrevista, no, bueno, si digo algo no te preocupes que ya yo estoy gaga, me dice. Entonces, eso me dice en la entrevista, pero en realidad no, hablamos de... Y entonces me decía, pero oye, esto se lo vas a dar a la Universidad de Miami, la grabación, pero la publicación... Suprímeme todas las cosas ahí que no tengan que ver con esto. Así es que bueno, me estaba haciendo... Ay, y muy curioso, cuando yo le llevé el primer número que salió, yo estuve hace poco en Miami, precisamente organizando cosas para el Congreso, y fui a visitarlo. Le llevé el número, se puso contentísimo y me dijo, no, yo le había llevado las pruebas de galera. Le dije, como no tengo el número aún, quiero que lo vea. Y él mismo dijo, oye, pero aquí hay una errata y aquí no sé qué, ¿ya te diste cuenta? Digo, sí, son las pruebas de galera, pero estaba tan alerta como para señalarme que había, obviamente, erratas en las pruebas. Así es que, como dice Luis, está muy alerta mentalmente. Y realmente queremos que este sea un homenaje a Julio y a tantos otros escritores en el exilio, algunos de los cuales ya han muerto, ya no están con nosotros y que debemos seguir recordando porque no se puede llegar a ningún lugar si no sabemos de dónde venimos. Y ese es el objeto principal de este congreso. Así es que preguntas o comentarios. Yo tengo un comentario acerca de que me dijo Luis González Cruz en su momento que él estuvo muerto dentro del océano. Es decir, lo rescataron y ya llevaba rato sin respirar. De modo que es un milagro que él siga vivo. Esa es una de las razones por las que él se debilitó tanto. Él estaba en el océano, esas cosas pueden pasar. Y estuvo ahogado. Entonces se dieron cuenta, lo rescataron y le dijeron en el hospital que él había estado fuera de... Vaya que el cerebro debe haber muerto. Entonces, esa es una anécdota acerca de la resistencia de este hombre después de haber pasado eso y sigue funcionando, ¿me entiendes? Por muchos años más iba a los lugares e incluso publicó ese libro de relatos porque, como me dijo Luis, él quería recopilar todas esas cosas que ya él estaba enfermo, etcétera, y que era mejor hacer eso, ¿no? ¿Alguien le preguntó a la experiencia que pudo haber tenido cuando se sentía muerto o algo así? Porque hay gente que regresar. Sí, hay gente que habla de eso, pero parece que él no. Es una pena que Luis no esté aquí, que es su pareja de tantos años, para que dé su testimonio. Sí. Luis también ha estado enfermo, tuvo una operación muy seria y entonces se disculpó por eso. Ayer precisamente me llamó diciéndome que no podía ni venir él ni traer a Julio, que era él sería el encargado. Yo tengo un gran cariño con Julio Mata desde que lo conocí, como esto, viendo sus obras en el teatro. Me acuerdo una vez un panel que hubo en la Feria del Libro de Miami sobre dramaturgo, que estaba él, Pedro Monge, Matías creo que también estaba. Y había como 3 o 4 dramaturgos y él era uno de los que estaba en ese panel y habló con mucha honestidad y con mucha entrega
y ahí lo conocí y de verdad que comencé a identificarme mucho con él. Después leí toda su narrativa y su teatro y me parece que es una de las figuras que Matías se ha encargado de resaltarlo en sus trabajos, de más peso y de más resonancia entre el teatro cubano en general, eso el Exilio y la isla del teatro cubano. Lo que es interesante es qué hubiera sucedido si él se quedaba como actor y no hubiera escrito nada. Que una de las cosas más interesantes es que el exilio le provoca a escribir. No sé si ya en Cuba tenía esa provocación, a lo mejor tú que lo conoces. Julio, yo lo vi en UNESCO, en la Soprano Cava, y realmente Julio era tan buen actor, que yo nunca había creído que Julio estaba enfermo, hasta lamentablemente ahora, que evidentemente es cierto. Pero Julio hizo un trabajo de actuación de primera, además de ser excelente dramaturgo, pero lamento tanto que no esté aquí y que no esté también Luis, que sin duda hubiera podido aportar mucho más. Pero hay una cosa que no se ha dicho, que él siempre fue muy pícaro en su manera de hablar, de hacerle frente, de analizar las cosas, ¿verdad? Tenía un sentido de la ironía, de la picardía. Sigue teniéndolo. Sí, y muy cómico, que te hace reír porque es como verlo todo a dos aguas. Es una cualidad, me parece, muy rara, conjugar, por un lado... Por un lado, la dulzura, porque es un hombre muy dulce, es una persona exquisita realmente, con ese humor. Es decir, es un humor que no es ácido, pero es un humor incisivo, puede ser muy... Entonces, él, además, tiene un tempo extraordinario, es decir, nunca dice nada que no esté justo en el momento de decirlo. Es decir, que uno se tiene que... A veces uno se queda un momento así, ¿no? Esperando... hasta que uno se da cuenta de lo que acaba de decir, y él no se inmuta. Y esas dos cualidades las sigue teniendo. Así es que... Bueno, también se revela en sus obras, ¿no? Las cosas que él ha escrito, pues se le nota esa ironía, lo mismo en la narrativa que en las obras dramáticas, ¿no? Sí. Y el mismo hecho de meter ahí a un monstruo, ¿no? El grotesco ese de la obra, que sigue la idea del Minotauro, eso también en cierto modo manifiesta ese aspecto. En el dossier nosotros hicimos algo que nos parecía oportuno. Él ya no podía escribir realmente, y además nos concedió una entrevista y nos concedió ¿cómo se llama? Escribió el libro este de cuentos. Entonces decidimos rescatar dos trabajos suyos que aparecen aquí, que realmente son prácticamente inéditos, porque uno de ellos es un cuento que se publicó en una revista que es una revista que se llamaba El Alacrán Azul, de la cual creo que salieron aquí en Miami 2 ejemplares, hoy difíciles de conseguir, pero que están en internet. Y entonces, incluso con ilustraciones de Millares y todo eso. Entonces buscamos la publicación y aparece aquí con la ilustración de Millares, incluso el cuento de Mijares, sí. Aparece el cuento de él que se llama Normandía, que ya empieza de una manera insólita, ¿no? Es decir, en media res, pero extraordinaria, de una manera increíble. Y así termina. Y también tenemos un trabajo que él escribió, un ensayo que se llama De nuevo u otra vez, ahora no recuerdo, sobre Electra Garrigó. Y es un trabajo excelente porque es como una respuesta de él, cuando enseñaba en la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Es una respuesta de él a lo que se había dicho hasta ese momento de esa obra en particular de Virgilio Piñera, y realmente abrió una caja de Pandoras con ese ensayo, y yo pensé que era importante recuperarlo, ¿no? Y aparece ahí. Así es que tenemos de todo como en botica, así es que por favor compren el número. Si nos compran el número les damos un bono. No. Sí, yo creo que con esto... Está grabado. Está grabado. Oye, Julio, ¿qué pasa?
Ha venido aquí a sabotearme. Es la hora de comprar, exacto. Y después... Exactamente, muy martiana. Entonces, después de esto tendremos ya la presentación del doctor Matías Montes Huidobro, quien nos va a deleitar y a ilustrar sobre la dramaturgia cubana de las dos orillas, ¿no? Así es que vamos a los minutos que nos quedan a adquirir la revista y a prepararnos para la presentación.